Hola, gracias por escuchar una nueva lección del audiolibro El Plan, respecto al establecimiento del gobierno mundial del anticristo acá en la Tierra. Juan Pablo conversa con el pastor sobre la economía mundial y ha mencionado cómo la idea de multilateralismo crece. Sigamos escuchando esta interesante lección. Apocalipsis 6 del 3 al 17. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y qué es el presidente Trump? Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos con una agenda económica y política basada en hacer a América grande otra vez, mediante el fortalecimiento de la producción manufacturera interna, el recorte de impuestos, una gran inversión en infraestructura, menor regulación para el sector financiero y farmacéutico, así como la renegociación de tratados comerciales y el freno a importaciones, principalmente desde China. Para los nacionalistas era bálsamo para sus oídos, pero no para aquellos que deseaban el fortalecimiento del multilateralismo. Durante la campaña y después como presidente electo, Trump propuso la reducción de impuestos para reactivar la economía del país y hacerla crecer. Con esto esperaba que las multinacionales que producen fuera de Estados Unidos regresen a fabricar en el país y generen empleos, y así evitar que otras se vayan de la Unión. Incentivó la repatriación de capitales de las compañías estadounidenses en paraísos fiscales, se opuso a Wall Street y los grandes banqueros, propuso eliminar la ley Dodd-Frank, expedida después de la crisis financiera del 2008, como una manera de evitar que se produjera otra crisis por el escaso control al sistema bancario, que permite una supervisión máxima a la banca y que incluye limitaciones e inversiones en fondos eje, materias primas y negociación de acciones propias, entre otras. Trump decía que los tratados comerciales han sido los culpables del aumento del desempleo, la desindustrialización y del deterioro de la calidad de vida de una parte de los estadounidenses. Rompió debido a esto el Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, negociado e impulsado por la administración Obama, y renegoció tratados bilaterales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, con México y Canadá para conseguir mejores condiciones para su país. Al término del mandato de Donald Trump, el multilateralismo económico que tanto defendía a ese país se debilitó, desestabilizando las alianzas con los socios comerciales de Estados Unidos, y creó un clima de incertidumbre inédito, explicó Eswar Prasad, profesor del Cornell University. El déficit comercial crónico de Estados Unidos que Donald Trump se había comprometido a reducir aumentó bajo su presidencia, pues aunque el que tiene con China, su banco privilegiado, se redujo, las importaciones de México y Canadá se dispararon. El aumento de aranceles protegió a los productores estadounidenses, según Gianluca Orefice, profesor en la Universidad de París-Dauphine, pero también aumentaron los costes de producción en la industria, haciendo patente la dependencia que tiene Estados Unidos de los proveedores chinos. Su política fue muy perjudicial para Europa, para la Organización Mundial del Comercio, algo que será difícil de reparar, señaló Edward Alden, experto en el Consejo de Relaciones Exteriores. Esto llevó a algunos países a esquivar a Washington para cerrar acuerdos comerciales bilaterales y regionales, por ejemplo en la zona Asia-Pacífico, donde China intenta captar a varios países en torno a un amplio acuerdo de libre comercio, después de que los Estados Unidos se retiraran en el año 2017 de un gran pacto comercial de la región, el TPP. Para los europeos, el actual presidente de Estados Unidos, John Biden, él significa una vuelta a las relaciones más corteses. Vicky Redwood, investigadora en Capital Economic, subrayó que la política de contención económica de China, que empezó durante el mandato de Barack Obama, genera consenso tanto entre demócratas como republicanos. Según ella, con Trump o sin él, la guerra comercial era inevitable. Pastor, yo he escuchado sobre el TPP. Sí, Juan Pablo, es la nueva estrategia para detener la caída del orden neoliberal que aún hegemoniza a Estados Unidos, otorgándoles a las transnacionales la soberanía de hecho de los estados nacionales y la capacidad de decisión en todos los órdenes de la vida económica, social, política e ideológica, la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Hay tres tratados conocidos como la Trinidad: el TPP o Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TTIP o Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el TISA o Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Estos tratados no los propone ningún presidente ni se discuten en los parlamentos, mucho menos se ponen en conocimiento de la población. Se arreglan entre los lobistas de las grandes empresas
las representantes de la institucionalidad financiera. El TPP es una iniciativa desarrollada por 11 Estados miembros del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC. Constituye la base y el medio para el libre comercio del Asia-Pacífico, FTAAP, que beneficiará fundamentalmente a las economías desarrolladas que integran el arreglo a través de la neocolonización de las menos desarrolladas de América Latina. El cuento es el de servir para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo, como si las diferencias entre países industrializados y países primarios exportadores no existieran, y asumiendo la inmutabilidad de esta desigualdad. El TPP, han dicho los especialistas, es hoy el arreglo de negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de 3 continentes, América, Asia y Oceanía. Trump hizo que Estados Unidos se saliera. Sobre nada de este listado tienen ni podrán tener capacidad alguna de decisión los estados firmantes del tratado o el mal llamado acuerdo. Se trata de cuestiones que ya están siendo directamente controladas por las grandes empresas transnacionales que operan en esos estados. Según lo arreglado, los gobiernos de los países firmantes están obligados a inhibirse de legislar sobre políticas sociales sin antes recibir la aprobación de los empresarios, debido a que sus intereses pudieran verse afectados. En Chile lo presentan como un nuevo tratado de libre comercio, pero el TPP-11 es un acuerdo proteccionista, pues blindará hasta tornar inmutable un entramado internacional, comercial y jurídico que beneficia a las multinacionales. El TTIP, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, es el arreglo que compromete a 28 estados de la Unión Europea con Estados Unidos. Busca facilitar la exportación, la importación y la inversión, el acceso al mercado estadounidense. Uno de los arreglos más polémicos del TTIP es la cláusula de protección de inversión denominada ISDS, Solución de Controversia entre Inversores y Estados, que permite a las multinacionales demandar por cifras millonarias a los estados donde realicen sus inversiones cuando éstas no produzcan los beneficios esperados por posibles cambios normativos que sus gobiernos deciden introducir. Las demandas se ejecutan ante arbitrajes internacionales controlados por las mismas multinacionales y no ante instancias nacionales. El TTIP, como los otros tratados, sitúa a la empresa transnacional por encima de la soberanía de los estados, otorgándole la libertad de invalidar las decisiones de sus gobiernos y parlamentos. Los estados implicados se inhiben de su función legisladora, incluso tratándose de las llamadas políticas sociales. El TISA está diseñado para que la inversión privada extranjera monopolice el comercio de servicios de 23 países con los que Estados Unidos y la Unión Europea han venido firmando tratados de libre comercio, el TLC, durante los 10 últimos años sin que sus habitantes sepan algo sobre su sentido y alcances. En cada uno de esos países se han habilitado mecanismos y formas para que sus gobernantes puedan, al margen de sus congresos o parlamentos, poner en marcha leyes que faciliten la inversión privada extranjera, estadounidenses, sin restricción alguna. De más está decir que toda esta legislación viola la soberanía de los países, haciendo entrega de sus territorios y poniendo cualquier controversia que pudiera surgir fuera del alcance de las instituciones y las leyes nacionales. El TISA es el acuerdo que resume la rapiña de los recursos de todo tipo y el monopolio de todos los servicios imaginables por las transnacionales de euroestadounidenses y israelíes en el mundo. Es importante tener en cuenta que el mercado de los servicios representa el 80% de las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea en manos de grandes conglomerados transnacionales. Diseñado en estrecha consulta con el sector financiero mundial, el TISA obliga a los gobiernos firmantes a ampliar la desregulación y la liberalización de los mercados de valores, les quita el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios, los obliga a aceptar derivados crediticios tóxicos, les niega la posibilidad de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. La Nueva Trinidad busca reconfigurar el mapa de los bloques económicos existentes hasta hace poco. Los tratados de la Trinidad están orientados a producir la gran crisis que hará posible la transformación global con la instauración de un nuevo orden mundial que todas las naciones aceptarán. Lo anticipó el mismo Rockefeller, creador del Club Bilderberg, donde las élites del poder privado deciden el destino del mundo. Eso es terrible, pastor. Sí, Juan Pablo, perdona, la explicación fue larga y aburrida. Lo cierto es que Trump parecía ser más práctico, no prioriza el multilateralismo y a expensas de que Estados Unidos entrara en una crisis y el mundo también. El unilateralismo y el mercantilismo de Trump son malos para la economía mundial. Últimamente solo se oye hablar de las virtudes del sistema de comercio multilateral liberal
y casi nada de los graves desequilibrios que creó se oyen en todas las esferas comerciales, necesitamos con urgencia una nueva visión para el comercio mundial. ¿Las relaciones económicas multilaterales son importantes, Pastor? Sí, Juan Pablo, para la economía mundial es esencial. Hay organizaciones muy importantes en el mundo que permiten las relaciones multilaterales, son llamadas organismos supranacionales. Derivan de la combinación de la voz supra, adverbio latino que significa sobre, arriba, más allá, y la voz nacionalidad, que significa pertenencia permanente y pasiva de un individuo en una comunidad de valores y normas jurídicas establecidas como Estado. Para Constantinesco, 1955, es un orden dotado de existencia propia y provista de autonomía limitada, pero real, con relación a los Estados miembros. Los organismos supranacionales son aquellas organizaciones internacionales que engloban a varios estados, con fines y medios propios, con autonomía con relación a los estados miembros, especialmente en la persecución de sus fines, en la formación de sus órganos y al derecho de dictar normas obligatorias para los estados miembros y los nacionales. Para Mónaco, 1981, es transferencia de competencias que crea una superestructura que constituye un orden jurídico situado a mitad del camino entre la estructura internacional y la estatal, un orden jurídico muy peculiar, distinto, sui generis. La supranacionalidad es entendida como un orden jurídico que se halla por encima del orden jurídico interno de cada Estado, no fuera de él, sino que el Estado le da razón de existir. Los Estados se obligan entre sí, sujetándose jurídicamente a una red normativa superior a través de un tratado internacional en ejercicio de su soberanía, de manera que las garantías constitucionales resultan reaseguradas y reforzadas por ese orden jurídico superior. Para ello, los Estados transfieren parte de sus competencias, funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, crean órganos supranacionales delegándoles funciones y repartiéndolas entre el orden jurídico supranacional y el interno. En este orden internacional caracterizado por la interdependencia de los Estados aparece un sistema de normas jurídicas comunes a los órdenes jurídicos internos de los Estados que denominamos derecho comunitario, que constituye un desprendimiento del derecho por la construcción de una verdadera comunidad internacional. A partir de la Segunda Guerra Mundial aparecen las instituciones supranacionales, es decir, aquellas que tienen la capacidad de decisión que superan a la de los propios estados particulares que están integrados en ella. Algunos ejemplos: la Unión Europea, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Pacto de Varsovia, la Liga Árabe, el FMI, Fondo Monetario Internacional, Comecon, Consejo de Asistencia Económica Mutua, CAME o CAEN para describir al Consejo de Ayuda Mutua Económica de Europa del Este, el IBRD, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, el Consejo Nórdico, el ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, CARICOM, Comunidad del Caribe, el CELA, Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Amnistía Internacional, OEA, Organización de los Estados Americanos, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, etc. Hoy en los 5 continentes existen bloques económicos de varios tipos, desde uniones aduaneras, cuando se reduce o eliminan los impuestos, hasta zonas de libre comercio, donde los bienes se pueden vender prácticamente sin impuestos entre países. La Unión Europea es un componente más en el vasto programa y diseño que conduce poco a poco a la humanidad al surgimiento de bloques continentales o regionales, y este está llamado a constituir un gobierno o regencia mundial. Pastor, ¿y estos grupos llamados con la letra G? Sí, Juan Pablo, son varios. En total hay 7 grupos que llevan la mayúscula G en su nombre, pero cada uno es independiente. Estos son G20, son los países industrializados y emergentes del mundo. A pesar de que es un encuentro informal, las decisiones que allí se toman son muy importantes, ya que esas naciones son responsables del 90% del rendimiento económico en todo el mundo. Los miembros son Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Arabia Saudita, Rusia, China, India, Australia, Indonesia, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Es importante considerar que el G20 cuenta además con 14 organizaciones internacionales socias, cuyas presidencias también integran el foro. Mundiales, 7, Naciones Unidas, la ONU, Fondo Monetario Internacional, FMI,
Banco Mundial, Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, Organización Internacional del Trabajo, OIT, Organización Mundial del Comercio, OMC, y Organización Mundial de la Salud, OMS. Regionales, 7. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Unión Africana, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, NEPAP, Comunidad del Caribe, CARICOM, Banco Interamericano del Desarrollo, BID, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Complementariamente al G20 cuenta con grupo de participación de la sociedad civil llamado Grupo de Afinidad, Negocios 20, B20 para empresarios, Civil 20, C20 para las ONGs, Trabajo 20, L20 para sindicatos, Ciencia 20, S20 para científicos, Pensamiento 20, T20 para institutos de investigación, Mujeres 20, W20 para organizaciones feministas y Juventud 20, I20 para organizaciones juveniles. ¿Chile no es miembro? No, Chile participa como un invitado y considerado un país emergente así como otros países. ¿Qué son los países emergentes? Los países en transición, solo que apenas están saliendo del subdesarrollo, gracias a recursos naturales y deslocalización industrial, acogiendo industrias de los países más avanzados por sus bajos costes productivos y facilidades empresariales. También se denominan países en vías de desarrollo. Los emergentes representan una parte significativa del comercio y el producto internacional. La mayoría de ellos abogan por una mayor representación en los organismos de decisión económica internacionales. En concreto, se espera que pidan una reforma del sistema de cuotas y votación en instituciones como el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial para tener más peso en sus decisiones. Pastor, ¿hay varios G20? No, uno es el G20 conformado por el grupo de los países industrializados y las naciones emergentes, y el otro es el grupo de los 20 que surgió en el 2003, que representa a los países en vía de desarrollo de cara a las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Como te decía, otro grupo es el G7, es la crema innata del mundo. Se trata del grupo de las potencias occidentales que se reúnen cada año para discutir temas como economía global, seguridad internacional y política de energía. Sus miembros son Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Otro grupo es el G8. Rusia era parte del grupo anterior, pero como represalia por la anexión de Crimea en el 2014, los demás miembros lo expulsaron, aunque ha habido cercanía. En el 2005 inició un diálogo con Brasil, China, India, México, Sudáfrica para tratar temas climáticos. Este grupo se llama G8+5. Para conseguir ejecutar sus iniciativas, el G8 cuenta con el poder de sus países miembros en las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI o la OMC. De hecho, de los 5 miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 4 son miembros del G8, y en el marco del Banco Mundial y el FMI, los países del G8 acumulan más del 44% de los votos. En las negociaciones en el marco de la OMC, los países del G8 también acostumbran a funcionar como bloques formados por la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la paulatina pérdida de peso de Occidente en la economía mundial y la creciente influencia de potencias emergentes como China han conllevado una pérdida constante de poder y de representatividad real del G8. A pesar de la relevancia de estas cumbres, la discusión del G8 no son abiertas, no existe transcripción de las mismas y los documentos, aun siendo elaborados por funcionarios públicos de los países miembros, son generalmente también secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los únicos documentos totalmente públicos son las declaraciones finales. Otro de los organismos es el G10. Curiosamente no son 10, sino 11 los países que conforman ese grupo, que se ponen a disposición del Fondo Monetario Internacional, FMI, para hacer préstamos. Además toma la decisión de dar o no crédito a países que no pueden pagar tan fácilmente. Los miembros son Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Suiza y Japón. Otro organismo es el G15.
Tampoco son 15, sino 17 las naciones que están en el grupo de países en camino de desarrollo que buscan una cooperación sur-sur. Fue fundado en 1989 con la intención de ganar más influencia política a nivel mundial. Los integrantes son México, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Jamaica, Argelia, Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Zimbabue, Irán, India, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, dice la página del grupo. Otro grupo es el G77. 77 naciones emergentes crearon el grupo más grande de países del mundo para ser una especie de contrapeso a los monstruos industrializados a la hora de tomar decisiones económicas, aunque su influencia en realidad es bastante reducida. En la actualidad hay 134 países en ese grupo. Otro grupo es el G24, los representantes de los pobres. El grupo fue creado en 1971 por el G77 y se encarga especialmente de mantener bajo revisión la situación monetaria internacional, tener en cuenta los estudios de los directores ejecutivos del FMI y mantener al tanto a los países del mencionado G77. Los miembros son 28, Argelia, Argentina, Brasil, China, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guatemala, Haití, India, Irán, Líbano, México, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Siria, Trinidad, Tobago y Venezuela. Pastor, ¿esto rompe las fronteras entre los estados? Las transacciones comerciales aumentaron con la consiguiente reducción de las fronteras entre las naciones que firman los acuerdos. Cada bloque económico es el resultado de un acuerdo intergubernamental y generalmente surge debido a las afinidades regionales que facilitan y favorecen los intercambios económicos entre ellos. Queridos oyentes, hasta acá llega la lección por hoy. Les esperamos en una próxima oportunidad con una nueva lección del establecimiento del gobierno mundial del Anticristo. Buenas noches, Dios les bendiga.